mensaje en esta noche, siguiendo con este estudio que estamos haciendo de este capítulo de la carta a los Efesios. El título del mensaje es Vivir en la luz. Estuvimos en estos últimos 2 domingos hablando de vivir en amor. Ahora nos toca vivir en la luz. Así que tenemos que leer el pasaje, Efesios capítulo 5, del 8 al 14. Dice así: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas sean expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos estudiando este pasaje, este párrafo de esta carta. Ya como les dije varias veces, la carta se divide en 2 partes. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con las verdades teológicas, en la enseñanza de lo que somos en Cristo Jesús. Y los otros 3 capítulos, y hoy hemos leído el primero, el capítulo 4, de cómo debemos vivir. Y la verdad es que si necesitáramos resumir estas enseñanzas, las podemos hacer con 2 afirmaciones. La primera afirmación es Efesios 4.1, que justamente leímos hoy. Vivir como es digno del llamamiento que han recibido. Así que Pablo dice: ustedes tienen que vivir dignamente, honestamente, genuinamente. Ustedes tienen que vivir por lo que ahora son hijos de Dios, como hijos de Dios. La segunda afirmación es la del capítulo 5, versículo 1, que hemos estudiado en estos domingos. Imiten a Dios como hijos amados. Así que debemos vivir dignamente y debemos imitar a Dios. Y el ejemplo que Dios nos ha dado es el que figura es el del Señor Jesús, que figura en Efesios 5.2. Vivan en amor como también Cristo nos amó. Así que debemos caminar dignamente, imitar a Dios, que significa buscar parecernos cada día más al Señor Jesús. ¿Es algo nuevo esto? Todo el Nuevo Testamento abunda en este concepto. Ya no vivan como antes, vivan como son ahora, hijos de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 3:18. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Nos parecemos más a Él? 1 Juan 2:6, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. ¿Vivimos como vivió Jesucristo? 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Así que vimos los últimos domingos cómo vivir una vida de amor. Hoy nos toca estudiar cómo vivir en la luz. Efesios 5:8 dice: por tanto, vivan como hijos de luz. Necesito explicarles qué significa esta metáfora, usar la palabra luz a la luz del Nuevo Testamento. Tenemos que entender esto. Hay 2 conceptos. El concepto intelectual. En el concepto intelectual, la luz significa la verdad. Y también hay un concepto moral. Y la luz, en este caso, significa la santidad y la pureza. Así que vivir en la luz significa recibir, creer en la verdad y vivir una vida santa. Pero también podemos aprender de esto por lo opuesto. ¿Qué significa vivir en la oscuridad? El símbolo intelectual es la ignorancia. Y el símbolo moral es la maldad y el pecado.
Encontramos esto en toda la Biblia. Así que cuando en la Biblia se habla de la luz, se habla de lo intelectual, es decir, del conocimiento, de la verdad, o se habla del estilo de vida, de santidad del creyente. Y cuando se habla de oscuridad, exactamente lo opuesto. Fíjense Efesios 4, 17 y 18, que ya lo leímos hace un rato. Dice, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. La mente la tienen con oscuridad. No pueden entender las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos hace entender las cosas de Dios? La palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 6, 23. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. Cuando yo leo la palabra de Dios, es luz de Dios que entra a mi mente y a mi corazón. El famoso versículo, digo famoso para los que nos criamos en la escuela dominical cuando éramos niños, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz a mi vida. 2 Corintios 4, del 4 al 6 dice, pues como ellos no creen, y escuche, muchas veces usted le habla a una persona y dice, no creo, no puedo creer. ¿Por qué no puede creer? Fíjense por qué. El Dios de este mundo, Satanás, los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Usted le habla y dice, no entiende. ¿Pero cómo no entiende? No entiende, no puede entender. El diablo le ha cegado el entendimiento. Y lo único que tenemos que hacer es darle luz, que es la palabra de Dios, y orar y esperar que el Espíritu Santo le saque la venda para que en un momento vea la luz y conozca a Jesucristo como Salvador. El texto sigue, dice, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Casi hoy lo parafraseó justo hablando de su testimonio allí en Canal 5. Hablando de los que no creen, mire, Romanos 1:21 dice, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Así que aquí está la luz. La luz, intelectualmente, es conocimiento de la verdad. Moralmente es una vida santa y pura. Oscuridad es ignorancia de la verdad y en términos morales es vivir una vida de pecado. Por ejemplo, Isaías 5:20 dice, ay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Es decir, todo el tiempo la Biblia está señalando a los que no tienen a Dios, que no tienen la luz de Dios, ustedes están en oscuridad. Romanos 13:12 dice, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Y luego el texto que sigue dice, no andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Así que tenemos claro estas dos afirmaciones. Vivir en la luz es vivir una vida que honra al Señor. Vivir en la oscuridad es vivir una vida de pecado y de maldad. Ahora nosotros, los cristianos, los que hemos encontrado nuestra salvación en la obra de Cristo, somos hijos de luz. Fíjense lo que dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Somos hijos de luz. O sea, a algunos no se nota mucho, pero si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, somos hijos de luz.
El Señor le dijo a sus discípulos, Mateo 5:14, ustedes son la luz de este mundo. Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica en el 5:4 y 5, pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad. Todos ustedes son de la luz y del día. Así que una buena manera de definir a un cristiano es alguien que vive en la luz. Y nuestra manera como cristianos debe estar absolutamente separada, ajena de las obras que producen la oscuridad, la falta de conocimiento de la verdad de Dios. Por ejemplo, hay un texto muy contundente que menciona el tema este de la luz y de las tinieblas. Es un texto que trae muchos problemas a muchas personas, a muchos creyentes. 2 Corintios 6, 14 y 15. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Las dos preguntas, la respuesta es no. No puede haber armonía entre Cristo y Satanás. Aquí se lo menciona como Belial. Ni entre un creyente y un incrédulo. Muchas veces nos preguntan, bueno, pastor, estoy teniendo relaciones con una persona, ¿no es del Señor? No. ¿No está comprometida con las cosas de Dios? No. ¿Pero quiero que me casen en la iglesia? No, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que no hay que juntarse con los que no son inconversos, especialmente en este tipo de relaciones. Lo mismo tiene que ver con los negocios. Le podía hacer una fila de acá al edificio de la secundaria de todos los hermanos que creyeron ser más inteligentes que el Espíritu Santo, se asociaron con gente que no era creyente y sufrieron las consecuencias. La palabra de Dios es luz, ilumina nuestro camino. Así que vamos entonces a 5 cosas que nos dice este texto. En primer lugar, dice que vivas lo que sos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. La vida cristiana es simplemente vivir lo que somos. Pablo nos muestra el contraste entre la otra vida y la vida de un cristiano. Y nos dice, esto es lo que ustedes eran en el pasado, pero ahora ustedes pertenecen a Cristo. En toda esta carta se lo dijo una y otra vez. En el capítulo 2 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. El pasado. Esto es el pasado. No podemos seguir viviendo como vivíamos en el pasado. La nueva vida en Cristo significa que cambiamos de manera de vivir. Por eso yo insisto una y otra vez en que hay mucha gente que está dentro de la iglesia, que aunque se ha creado dentro de la iglesia, que canta, ofrenda, trabaja, y tengo mis dudas de que haya habido un cambio 100% en su corazón. ¿Lo dije alguna vez esto últimamente? Así que la palabra de Dios dice, mirad lo que sos. ¿Por qué? 4 cosas de los que viven en la oscuridad. En primer lugar, hacen las obras del diablo. No hacen. La gente dice, yo hago lo que quiero. Te doy una mala noticia. Cuando decís yo hago lo que quiero, en realidad le estás obedeciendo al enemigo. Mire lo que dice el Señor Jesús en Juan 8:44. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. La persona dice, yo soy libre, no tengo que obedecerle a nadie. En ese momento es cuando más le está obedeciendo al que le metió esa idea en la cabeza, que fue Satanás. En segundo lugar, las personas son controladas por Satanás.
No estoy hablando de endemoniado, que es un caso extremo. Estoy hablando de... Está controlada, no puede hacer, no puede decidir, no puede encarar nada porque el enemigo le domina. Algunos dicen, no quiero ser cristiano porque voy a perder mi libertad. La verdad que no sos libre, nadie es libre. Nadie es libre, no existe el concepto de libertad absoluto. Podés ser libre de Satanás para ser esclavo de Jesús. Si no querés ser esclavo de Jesús, un siervo de Jesús, sos un esclavo de Satanás. La Biblia no te da chance, no hay punto intermedio. En tercer lugar, se nos dice que esta gente está condenada a ser castigado. Romanos 1:18 dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Hay ahora una corriente que dice, no, Dios va a perdonar a todos. ¿Ah, sí? Y si va a perdonar a todos, y Él lo sabía, porque Él es un Dios que sabe todas las cosas, explíquenme por qué murió Jesús para salvarnos a nosotros. Si Dios hubiera perdonado, podría perdonar a todos y violentar con un exceso de amor su justicia. ¿Para qué semejante sacrificio de entregar a su Hijo para que muera por nosotros? Y la cuarta cosa es una eterna oscuridad. Pero los que debían estar en el reino serán echados a la oscuridad de fuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Y esto es lo que viven los que no rechazan a Dios. Quieren vivir en la oscuridad. Van a vivir en la oscuridad que han elegido. Dice, ¿Dios los condena? No, Dios no condena a nadie. La gente se condena a sí mismo rechazando la verdad. Los opuestos son los que hacen la voluntad de Dios, los que tienen al Señor Jesús, el príncipe de luz. Así que Pablo les dice, si ustedes son cristianos y están en el reino de la luz, vivan como hijos de luz. Segundo lugar, las características de los hijos de luz, solamente lo que tenemos en el texto, ¿no? Versículo 9, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. No sos hijo de la luz porque venís a la iglesia. Sos hijo de la luz porque te entregaste tu vida a Cristo y como consecuencia de esa entrega empieza a haber tres características en tu vida. Número uno, bondad. Es decir, tenés buen trato con los demás. Vamos a empezar dentro de un tiempo. Dentro de nuestra iglesia nos hemos estado reuniendo los pastores con un equipo de gente que está armando un proyecto que se va a llamar Con buen trato, ¿no? Contrato amable, perdón. Contrato amable, así se va a llamar. Porque vamos a trabajar el tema de la bondad, de la amabilidad, de la gentileza en el trato. La característica de un cristiano es que trata bien a los demás. En segundo lugar, la característica es un texto allí en el medio. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Este es el estilo de vida del creyente. No se venga, no devuelve mal por mal, trata de estar bien con todos. En lo que dependa de ustedes, estén bien con todos los hombres. La segunda cosa es rectitud y justicia. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y aún mucha gente que es creyente, los otros días me decían que estaban en una reunión y le invitaron a un creyente, si podía orar, y la persona dijo no. ¿Cómo no puede orar? No. ¿Por qué no puede orar? Porque no está bien con Dios. Y la verdad, felicito por su honestidad, pero le exhorto a ese hermano a que arregle su situación cuanto antes. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y por último, la verdad. ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? ¿Soy lo que digo ser? ¿Vivo lo que creo ser? Por eso Pablo dice en el versículo 10, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que preguntar al Señor, ¿esto agrada al Señor? Que yo vaya a ver esta película, ¿agrada al Señor? Que yo vaya a esta fiesta, ¿agrada al Señor? Que yo tenga estos amigos, ¿agrada al Señor? ¿Tanto es así? Tanto es así.
Porque muchas veces no nos damos cuenta que por falta de examen, de discernimiento, estamos atrapados por el estilo de vida que justamente caracteriza la oscuridad. En tercer lugar, dice no ser parte. Seguimos el texto y nos encontramos con este versículo 11. No solamente que debemos vivir lo que suponemos somos, con estas tres características que se nos acaba de mencionar el versículo 9, ahora dicen, no compartan las conductas estériles de los que son de la oscuridad, más bien sáquenlas a la luz. Otra versión dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Significa no tener comunión, no tengo nada que ver. No participo de actividades de la oscuridad o de las tinieblas. Me encontré una vez con una hermana, dice, pastor, dice, lo escuché hablando en contra del juego por la radio. Me escuché un mensaje, vaya a saber cuándo lo di, porque hay tanta gente que usted no se imagina que a las 12 de la noche pone la radio Armonía y escucha el sermón. Y dice, pero yo quiero decirle que yo voy al bingo, pero solamente a la tarde. No tiene aquí ni a la tarde ni a la noche. Algunos dicen, pero yo voy a un boliche para predicar el Evangelio. Ah, ¿sí? Mira vos. ¿No es el lugar para un creyente? Hay actividades atractivas que se nos venden con muchas luces que un creyente no puede estar. Hay programas de televisión que un creyente no puede vivir. Por supuesto, el de Justo Lama lo pueden ver 3 días por semana, no sé a qué hora de la tarde. Pero hay cosas que no se pueden ver. Dice 1 Corintios 5, en mi otra carta le dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Hay de eso en nuestra iglesia también. Con gente así ni siquiera comer juntos. Acá Pablo está diciendo algo muy interesante. No se junten con esa clase de gente. Entonces, cualquiera de ustedes dice, pero Pablo dice, escúchame, yo trabajo con esa clase de gente. Yo voy a la escuela, estoy en la universidad con esa clase de gente. ¿Qué quiere decir? ¿Me voy a Marte? ¿Me voy a un convento? ¿Me aíslo? No estoy diciendo eso. A esa gente ustedes deben seguir teniendo relaciones con esa gente, pero no compartan el estilo de vida que ellos viven. Nunca vas a ganar a alguien siendo igual a ellos. La única manera como vas a tener poder de dar testimonio es cuando ellos vean que sos diferente. Hoy no dijo a la noche lo que dijo a la mañana Justo. No sé si me va a aceptar y me va a perdonar. ¿Saben cómo le dicen a Justo en Canal 5? Flander. El vecino de los Simpson, que es creyente, que siempre es buena persona, pero tiene muy mala prensa. ¿Es cierto? Ahora, ¿por qué creen ustedes que le dicen eso? Porque Justo está en Canal 5, en medio de un canal de televisión. Mira, los canales de televisión, si alguna vez usted estuvo en un programa, sabrá esto. Cuando las luces están encendidas ponen una cara de santos. Se tratan entre ellos como si fueran hermanos. ¿Sé quién? Se apaga la luz, ay Señor, insulto tras insulto, agresión tras agresión. Y un creyente ahí marca la diferencia con su carácter. Y eso es lo que tenemos que hacer. No te aísles, pero no hagas lo que ellos hacen. No hables lo que ellos hablen, ni siquiera lo comentes. Que vean que sos diferente. Y si no vas a vivir una vida diferente, ¿qué
estás haciendo esta noche aquí? En cuarto lugar, el mandato. El texto sigue con otra orden. No solamente apartarnos, ahora dice que tenemos que denunciarlo. Miren, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Otra versión, denúncienlas. Otra versión, al contrario, háganles ver su error. No es fácil. Usted está en un ambiente, grupo de amigos, se juntan a comer, empiezan a hablar malas palabras y usted tiene que parar al momento. Les quiero explicar que Efesios capítulo 4 dice, ninguna palabra corrompe. No, te sacan corriendo. ¿Es cierto? Es difícil. Pero no intentar ayudarles a ver su error, no intentar mostrarles que hay un mandato de Dios a ser diferentes, es no obedecer este texto. ¿Y cómo? Usted me dice, pero ¿cómo hago para denunciar el error, para marcarles que se están equivocando? Utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que dijimos que es luz, es, 2 Timoteo 3:16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo deben vivir. Es muy importante que ames a tus compañeros, pero es muy importante que le hables de la palabra de Dios también. No creen, ese no es tu problema que crean o no crean. Predicar el Evangelio es presentar simplemente el mensaje de Dios y dejarle el resultado al Espíritu Santo. Ahora es sorprendente que cuando uno siembra la palabra de Dios, dice el texto, que la palabra no vuelve vacía. Puede tardar un mes, un año, una década o 30 años. Vos sembrás la palabra. En algún momento el Espíritu de Dios hace que esa semilla dé fruto. Y por algo que dijiste vos, que está en la palabra de Dios, alguien que no conoce al Señor lo encuentra como su Salvador. Y ahora sí, entonces voy al último punto, el llamado. Saltamos 2 textos, el llamado. Posiblemente el apóstol Pablo, al escribir esta carta, pensó que algunos que la iban a leer o que iban a escuchar la lectura no eran creyentes, no conocían al Señor. Así que incluye una invitación para los que no conocen al Señor, para aquellos que todavía no se han comprometido con el Señor, para todos aquellos que viven sin haberle abierto la vida al Señor. Y quizás haya alguno aquí en esta mañana. Cuando terminó la reunión en esta mañana, una hermana vino y me dijo, pastor, esta amiga que traje quiere recibir al Señor Jesús como Salvador. Así que la llevé a una hermana y la hermana la ayudó a entender y poder hacer la oración. Quizás haya alguien aquí en esta noche. Dice, yo quisiera vivir esa vida diferente, no puedo. ¿Cómo se hace? Lo que primero se hace es entregarle la vida a Cristo. Mire lo que dice el llamado. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Es un mensaje completo para predicar el Evangelio. Posiblemente Pablo estaba pensando en un texto de Isaías capítulo 60, puede ser. Pero lo que la mayoría de los estudiosos dice es que estaba citando a un himno que se cantaba en el primer siglo, y este era uno de esos párrafos que se cantaban en el primer siglo. Por ejemplo, lo que hoy leyó Orlando de Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir, también se considera que era un himno de los primeros cristianos. Muchas personas pueden mirarse a sí mismos, y quizá alguno lo haga en esta noche, y dice, bueno, no veo en mi vida las señales de un discípulo.
Más bien veo las señales de alguien que vive en oscuridad. No tengo esa confianza, esa paz que manifestó justo en su testimonio, que aún en medio de una tremenda prueba, él pudo ver la mano de Dios actuando. Entonces dice, ¿qué hago? Y miren, la verdad que es un sermón para predicar. En primer lugar, el pecador es descrito como uno que duerme entre los muertos. Nadie va a buscar a Jesús como su Salvador si primero no le decimos que está perdido. Si nosotros agarramos a una persona y decimos, Dios te ama, va todo bien, quiere que seas feliz, qué buena persona que sos, y ahora tenés que renunciar a tu vida y aceptar a Jesucristo, te va a decir, ¿por qué voy a hacer eso si sois buena persona? La primera cosa que el Evangelio hace es te muestra tu situación, estás perdido. Y acá lo que dice es, estás dormido entre muertos. Esa es la expresión. La segunda cosa es que te llama a que te despiertes. Hay mucha gente que duerme y cuando escucha el mensaje del Evangelio, hace como cuando yo era chiquito y venía mi mamá y me decía, levántate para ir a la escuela, me daba vuelta y seguía durmiendo. ¿Cuántos hicieron eso que yo? Y los que no levantaron la mano son unos mentirosos olvidadizos. ¿Qué nos gusta dormir? Y a la gente le gusta donde está dormida, está insensible, pero está durmiendo entre muertos. Y la palabra de Dios dice, despertate. Yo te quiero decir hoy, a vos que estás acá, despertate. Y si te despertás, es decir, tenés una actitud de respuesta al mensaje de Dios, te alumbrará el Señor Jesús. Porque en una ocasión el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Vivís en oscuridad? Jesús es la luz. Despertate. Abrí tu corazón, abrí tu voluntad y dice, yo quiero vivir esa vida de luz con Jesús en mi corazón. ¿Quiere inclinar su rostro y orar al Señor? En primer lugar, quiero orar por ayudar a alguna persona que en esta noche quiere tomar esta decisión. El Señor Jesús vino a morir para salvarte. Si tu problema no hubiera sido grande, el Señor Jesús se hubiera quedado en el cielo. No se hubiera tomado el trabajo de venir a morir por vos. Así que la cosa es seria. Y Él te dice, despertate, te quiero dar mi vida. Te lo quiero dar en esta noche si vos, por la fe, recibís el regalo de la salvación. Y por la fe, confesás tu necesidad de perdón y tomás la decisión de vivir la vida que Jesús quiere que vivas. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú eres la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Gracias porque llegaste a muchos de nosotros con tu luz. Y en un día nos despertamos de estar durmiendo entre los muertos y dejamos que la luz de Cristo nos ilumine. Y ahora somos hijos de luz, para toda la eternidad, hijos de luz. Yo sé, Señor, que aquí en esta noche hay personas que han escuchado el mensaje muchas veces, pero que todavía, en un acto de humildad, no han tomado la decisión de cambiar de vida, de abandonar la oscuridad y entrar en el reino de la luz.
Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, conmueva, perturbe, inquiete el corazón de estas personas para que puedan tomar la decisión de seguirte como Señor y como Salvador. Y Señor, aquellos que somos hijos de luz, ayúdanos a brillar, a ser una luz no escondida debajo de la cama, sino una luz bien alta, que todos los hombres puedan verla. Y en el lugar donde trabajemos, en el club donde juguemos, en la escuela donde estudiemos, en el barrio donde caminemos, podamos brillar. Bendito sea tu nombre. Danos el poder de brillar en este mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.